Bueno, jóvenes, pues ya estamos en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Alejandro Meléndez desde la Ciudad de México, el buen Jorge Meléndez desde Atlisco, Puebla. ¿Cómo estás, mi George? Hola, viendo todavía el Popo, aquí no oscurece todavía y se puede ver el volcán que está sacando humo como todos los días, pero muy tranquilo. Muy bien, nuestra queridísima Karina Álvarez. ¿Cómo estás, Hola, Cari? hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de Desde estar la acá. colonia, Desde la Doctors, desde la las Doctores. dos colonias. acá Y andamos. el mismísimo Eric Mesa. ¿Cómo estás, mi buen Eric? Pues bien, aquí ya se me están partiendo las manos de tanto lavar trastes, ya necesito salir y ya me urge que termine esta cuarentena. Si hay Pues alguna, cómprate una lavadora por Mercado Libre y se acabó. Por Una lavar también lavadora de trastes, ¿no? trastes, pues sí, sí, claro. sí, una de dos patas, como diría el Fox, ¿no? Y No, esa va a entrar ahorita y te va sí, me a va a dar. partir otra cosa, no las manos, No, sino yo otra hice cosa. referencia a lo que dijo Fox, no estoy Por eso, pues diciendo ya nada ves, malo. te vas a quedar pobrecito como Fox. Pues díganos qué tenemos de hoy, de noticias Pues de COVID, hay mucho, ¿no? hay mucho, hay demasiado. De hecho, no puede salir, Eric, porque se supone que la Ciudad de México se quedará en semáforo rojo hasta el 15 de junio. Solamente las actividades esenciales como la minería, la construcción, la industria automotriz y la producción de cerveza son las que van a estar activas. Pero también aquí viene una situación que nos estaba comentando ahorita Ale Meléndez, de que hay un montón de gente en la calle, ¿no, Ale? Sí, yo salí a hacer un pago y pues No, ya la joder. gente, como si no pasara nada, mucha gente en la calle. Entonces, pues yo creo que pues esto va a hacer que los números se incrementen y hoy creo que hubo un incremento fuerte, ¿no? Sí, sí, la verdad es que tuvimos 424 muertes, según anunció el subsecretario de Salud, y 400 en un 424. día, en un día tuvimos Sí, 424 te entiendo. muertes, Pues y hay, esto sí, aumentó terriblemente, ¿eh? Terriblemente. así es, no es una cosa que hay que tomar, con hay que tomarlo A con la delicadeza, ¿no? ligera. Hay que, de verdad, hay que poner mucha atención, y hay 2,248 nuevos casos de COVID. Y bueno, pues la situación también sigue preocupante porque más de 900 menores fueron deportados de Estados Unidos en 2 meses, muchos sin informarles a su familia, o sea, de Estados Unidos para acá, ¿no? Usando como argumento que el temor a la expansión del coronavirus. Entonces, no se sabe exactamente qué pasa con estos chicos, dónde andan. Entonces, pues también es una situación ahí para que las autoridades migratorias pues pongan un poco de atención y ubiquen a estos menores. Y también del otro lado, ahora sí que hasta el sur, del otro lado a la otra frontera, en Guatemala resulta que les crecieron los casos de COVID, pero su presidente dice que es culpa de los irresponsables de los mexicanos, porque acaban de celebrar la feria de Tapachula, que dicen que hubo jaripeo, alcohol, un montón de gente, y obviamente hubo gente de Guatemala que pues asistió al guateque, ¿no? Entonces Que, ahí... pues, donde hay fiesta y alcohol, todos pues vamos, sí, ¿no? todos vamos, ¿no? Sí, Hicieron su fiesta COVID. Exactamente, exactamente. Dice Pues que, sí, yo no perdón. voy. Eric está puesto, pero Soy tendremos de riesgo. después que con esa playera negra, como que todos vamos. Lo que hay que hacer es quedarse en casa. Sí, Así es. exactamente. Hay que quedarnos en casa y hay que aplicar nuestra sana distancia si es que tenemos que salir, porque pues obviamente Ujú, siempre es ujú. necesario. También Trump pues sigue echándole ahí tirria y carrilla a China. Dice que China provocó una matanza mundial, que es culpa de los chinos todo esto que está pasando. También tenemos que este día, según la OMS, es el que ha tenido el mayor número de contagios en el mundo. Dice Ay, que se registraron 106,000 nuevos casos de infección por el coronavirus en todo el mundo.
la mayor cifra en un solo día desde el inicio del brote. ¿Cómo ven? Pero, discúlpame, Karina, no informa la Organización Mundial de la Salud por qué se da este salto tan terrible. Pues No. es que hay dos situaciones. Tú acabas de decir 2, 3 cosas. Que la feria de Tapachula, en efecto, no hay que ir a esos borlotes, ni a la feria, ni al pastel de Eric, que próximamente va a cumplir un año más. No vamos a ir. No vamos a estar con él. Vamos a brindar desde lejos, pero Así yo es. creo que de veras hay que tomar esto en serio, no es una broma. Hay una mortandad escandalosa y que es el santo de tal y que es la feria de tal y que vamos a festejar y que vamos a reunirnos. Esto no es broma, ¿no? Hay que ver lo que pasó en Suecia. Suecia hizo una manera de atacar el COVID, que es que se infectaron todos. Y al parecer nadie sufrió y de repente llegó una mortandad en Suecia escandalosa. De eso, por cierto, no hablan los medios, ni hablan los que atacan a López-Gatell, que vi, por cierto, un video muy curioso que le dijo una reportera: ¿por qué está usted tan guapo? Oye, sí, qué Casi se cosa, cae ¿eh? El Qué cuate, No nos respeta. porque se ve que no sabe responder esos piropos, ¿no? Pero de veras que esta cuestión hay que tomarla muy en serio, no es broma. Así es. Estamos en una situación en donde las cosas son espantosas. Por lo tanto, hay que hacer las cosas bien, o si no, no vamos a salir de esta situación y las cosas van a poner peor todavía. Así es, hay que aguantarse tantito, no pasa nada, disfruten su casa, encuéntrense otros quehaceres, pero de verdad sí hay que cuidarnos todos, porque pues si uno se infecta, nos infectamos todos, ¿no? Así es, muy bien. Oigan, hasta aquí mi reporte. Oigan, pues vamos a dejar todo esto como para después, para echar como sobremesa, como diría, lo de Peña Nieto, lo de Andrés Manuel que pide que se revisen los contratos a las empresas de Peña Nieto y dice que si hay fracking lo echan para atrás. Y luego también hay un detenido, un ministro de salud de Bolivia, que lo detuvieron por comprar respiradores a sobreprecio. Y pues hay un chorro de noticias, también como lo de García Luna, y muchas cosas, pero lo importante es de que la Liga MX puede regresar, pero a puerta cerrada, ¿no? Entonces, si ustedes conocen el teléfono de su cubetero favorito, háblenle y pues deposítenle, porque no va a tener ingresos y pues ahí apóyenlo, ¿no? Y pues dice que el gobierno federal todavía no descarta si se pueden hacer o no, pero ¿saben qué? Mejor ya nos dejamos de cosas y le marcamos aquí a un invitado que vamos a tener y que nos va a hablar acerca de eso, que se llama Luis Alonso, que nos va a ampliar más la información acerca de esta noticia y además pues él es experto y nosotros no somos expertos. Luis Alonso aquí ya está, lo estamos agregando, ya está. ¿Cómo ven? Pues bien, a ver qué nos platica de las noticias. Que nos platique. Sí, y además también de la NFL capísima que tenemos en México. Luis, ¿cómo aquí estás? está Luis Alonso. Muy bien, ¿y ustedes? Muy buenas noches. Hola Luis, Hola Karina, ¿cómo estás? muy Qué bien, gustazo. muy contenta de escucharte también, de verte. ¿Qué tal? Todo muy bien. Qué gusto Todos que te ustedes, sumes de por- nuevo a este proyecto, Luis. Gracias, Alex. Aquí encantado de la vida. Un abrazo. Oye, pues cuéntanos, primero tienes ahí una noticia que acaba de salir y luego ya entramos en la materia de si se cancela o no lo de la Liga MX, pero cuéntanos, ¿qué acabas de ver? Pues mira, es muy relevante este asunto que acaba de salir. De hecho, la Liga MX en conjunto con el Club Santos Laguna
están confirmando que hay 8 jugadores que tienen presencia del virus, del COVID-19, ¿no? Son asintomáticos. Esta semana empezaron a aplicar algunas pruebas dentro de los clubes del fútbol mexicano y de las 22 de las cuales ya recibieron resultados el equipo de Santos Laguna en Torreón, hay 8 jugadores que presentan el virus, lo tienen, repito, están asintomáticos. Si quieres, leo textual el comunicado de la Liga MX, dice: dichos 8 jugadores obtuvieron resultados positivos de COVID-19, sin embargo son asintomáticos. Dichos jugadores serán observados constantemente manteniendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. La Liga MX dará un constante seguimiento a la salud de los jugadores del Club Santos Laguna, así como a todos los futbolistas de la Liga MX y la Liga MX Femenil, teniendo siempre en cuenta las recomendaciones de las autoridades de salud adoptadas por las áreas médicas de cada institución. Pero esto me parece que viene a complicar este tema del que se iba a hablar de inicio en este programa, que era el posible regreso o no de la Liga MX. Se hablaba que hoy podría ser el día en que se cancelara oficialmente el regreso al fútbol del fútbol mexicano. Por la mañana se había dicho que, bueno, existía la posibilidad de un regreso a puerta cerrada, pero esta noticia, por supuesto, que complica el panorama para la Liga MX. Aunque hubo una noticia anterior que a lo mejor leí mal, porque yo no soy muy afecto ya al fútbol soccer, lo fui hace muchos años, que murió una mujer de la Liga Femenil, ¿no? Por un lado, y por otro lado que el Cruz Azul, que ya estaba en el liderato, pues ya se le cayó todo porque el torneo ya no valió. ¿Así son las cosas? Pues mira, el tema de la chica que falleció, sí, hay un caso que está en investigación, este caso, porque no se descarta que haya sido un tema inclusive que se catalogado como feminicidio. Está rara la circunstancia en la cual falleció la chica, entonces está en investigaciones en curso en ese tema. Y del otro tema, pues sí, la verdad es que para Cruz Azul ya no se sabe qué pueda seguir. Ellos dicen que si se cancela el torneo, reclaman el título tan anhelado, tan largamente pospuesto. Karina sabe muy bien el tema de quienes los han negado, ¿no? La posibilidad de alzar el título en temas recientes, pero bueno, la verdad es que sería una locura darle el título a Cruz Azul con un punto de ventaja nada más sobre el León en lo que se ha jugado hasta el momento de la liga, del torneo clausura. Sería una locura pensar que merecen ser campeones, ¿no? Ellos lo piden a gritos de cualquier modo terminar con esta sequía de títulos, pero bueno, está sobre la mesa la posibilidad de hacerlo, pero me parece que el debate tendría que ser, pues no, conociendo sobre todo el sistema del fútbol mexicano que te permite acceder a una liguilla que es un torneo totalmente diferente y que ahí seguramente la podrían cruzazulear. Eso sí es estar salado. Pero fíjate que en los deportes yo estoy peor porque le voy a los Vaqueros de Dallas. Pero sí, si hubiera pasado una cosa similar en Estados Unidos, que los Vaqueros iban ahí, no sé qué, a lo mejor con la lana que tiene Jerry Jones, que no puede hacer un equipo porque él se mete en todo en lugar de dejar al entrenador en hacer su chamba, por eso lo corrió Bill Parcells y luego él corrió a Bill Parcells. A lo mejor hacen una triquiñuela y le dan el título a Dallas, aunque haya ganado un solo partido. Bueno, así terminaríamos con sabemos que la lana en el fútbol soccer y en el americano y en todos los demás mata a la competencia, ¿no? Es decir, veamos en el caso de España, entre el Barcelona y el Real Madrid, pues meten dinero descomunal a las cosas, y claro, gana uno el otro día. De repente aparece el Atlético de Madrid con este entrenador argentino que me cae muy bien, y les gana, a pesar de que los otros hayan comprado a 20 jugadores en miles de millones de euros, ¿no?
Sí, es correcto, el dinero mueve, ¿no? Y sobre todo, pues es el predominio, hablas de la Liga Española, ¿no? Barcelona, Real Madrid se reparten ahí porque tienen mucho mayor presupuesto, pero pues ahí han querido meter ahí otros temas de el fair play financiero y otras cosas que habría que profundizar a fondo qué tanto funciona o no, quitarles puntos, quitarles cosas, pero bueno, el tema ahorita es que, bueno, esta pandemia, este tema ha generado mucho pérdidas millonarias, ¿no? En el fútbol mexicano, los equipos se están quejando mucho, los jugadores también se quejan porque les han pagado un porcentaje de su sueldo, inclusive se habla que hay equipos que han estado pagando hasta el 10-20% del sueldo de los jugadores. La economía está muy golpeada, sabemos que los sueldos de los futbolistas son irreales, ¿no? Ganan un dineral, pero bueno, están percibiendo hasta el 10 o el 20% de sus sueldos, porque es lo que han establecido los dueños, que pues han perdido mucho dinero a través de pues no poder estar jugando este torneo. Uh-huh. Oye, ¿y qué ha pasado con la NFL? ¿Se va a jugar? ¿No se va a jugar? A los que sí nos gusta el fútbol americano, pues también estamos preocupados por eso. Sí, por supuesto. Mira, ahí digamos que es la liga que por tiempos y el calendario está en la mayor normalidad posible, ¿no? Se celebró el draft, iba a ser en Las Vegas, se había montado toda una pernafernalia que iba a ser ahí en el Velayo, en las Fuentes, iba a haber un barquito que iba a llevar a los jugadores seleccionados a estar ahí en el centro, pero bueno, todo esto se tuvo que cancelar. Se hizo el draft de la NFL, el reclutamiento de los jugadores colegiales de manera virtual. Todos los jugadores, la NFL repartió cámaras a unos 50 jugadores prospectos para la NFL, entonces se hizo todo un sistema virtual y así fue como se desarrolló normalmente la selección de jugadores. Hoy se habla de que el calendario se dio a conocer, arranca la temporada regular de forma normal en septiembre, con un juego entre Kansas City y Houston. Ese es el jueves por la noche, así arrancará el campeón de la NFL. Lo que está por definirse es qué va a ocurrir, si va a ser a puerta abierta o si se jugarán los partidos a puerta cerrada. Ayer justamente fue el primer día que los equipos de la NFL empezaron a abrir sus instalaciones a personal administrativo. Hay un máximo de 15 personas que pueden entrar del área administrativa de los equipos a trabajar en las instalaciones físicamente ahora en la NFL, bajo un protocolo muy riguroso. Se les toma la temperatura, tienen que ir con caretas. Si están en sus oficinas solos, pueden estar sin cubrebocas y sin caretas, pero si hay alguien más en la habitación, tienen que estar a sana distancia y tienen que estar con caretas. Y hablo que son solamente personal administrativo. Solamente aquellos jugadores que estén en trabajo de rehabilitación porque tuvieron alguna lesión o están en trabajo de rehabilitación, pueden tener acceso a las instalaciones, pero de forma limitada. Y será paulatino que puedan ingresar a las instalaciones los propios jugadores de la NFL. Ahorita trabajan a distancia, tienen sus juntas, como estamos nosotros ahorita trabajando cada quien desde sus casas, así revisan su libro de jugadas, estudian, tienen juntas de qué tienen que hacer y les hacen un seguimiento. Ayer salió a la luz el caso de Tom Brady. Tom Brady se reunió ya con algunos jugadores, nuevos compañeros en Tampa Bay, ahora que cambió el equipo de los Buccaneers. Se reunió en una preparatoria en Tampa y lanzó pases. Estuvo trabajando 2 horas con compañeros. El Tampa Bay Times publicó fotos en exclusiva de Tom Brady con un uniforme naranja, con el casco de los Bucaneros de Tampa Bay, su nuevo equipo, conociendo a sus compañeros, y trabajó ya en el campo con ellos. Entonces, poco a poco va regresando la normalidad en la cuestión de la NFL. Hay estados que estaban renuentes a que se hubiera por California, ya dio el visto bueno de que en algún momento se puedan utilizar las instalaciones de los equipos profesionales, el regreso tanto de la NBA como de la NFL. Se empieza a abrir esa posibilidad, pero bueno, se siguen trabajando con protocolos muy definidos. La NFL estableció, hace un par de semanas mandó un memo a los 32 equipos con un código que debían de cumplir al pie de la letra de cómo podían ser la reapertura de las instalaciones, y me parece que en ese sentido, pues sí se mide de distinto modo la aproximación a este tipo de cosas, ¿no? De poder tener mucha seguridad para que los jugadores
no estén en riesgo y la gente no esté. Se habla de que si llegara a haber gente en los estadios, una de las opciones es de que no se venda todo el boletaje completo. Que los estadios que tienen una capacidad de 60,000 aficionados vendan, puedan tener nada más dar acceso a unos 20,000, 15,000 aficionados para que tengan una sana distancia. Ya vimos cómo regresó la Bundesliga en Alemania, el fútbol regresó a puertas cerradas y los jugadores no están festejando, no se están abrazando. Se ventilaron por ahí algunas fotos de jugadores que, pues con este modo de ser, ¿no? Se suenan, ¿no? Escupen en el campo. Y eso lo hacen constantemente. Te piden que no lo hagas, pero bueno, lo has hecho toda tu vida y pues, no hay otra forma más que pues vas corriendo y pues, echas el moco, ¿no? Perdón. Oye, Luis, ¿se sabe en qué disciplina se han dado el mayor número de contagios? O sea, fútbol, soccer, americano, básquetbol. Pues mira, todo esto empezó en la NBA, cuando estaba en activo la NBA, estaba en plena temporada, hubo casos de jugadores que se empezaron a contagiar y de hecho casos positivos, por eso de repente hubo un partido en la NBA que en pleno partido se dio a conocer que había un caso positivo, se suspendió el partido y se vació en ese momento la arena del equipo. No tengo en mente, me parece que fue el equipo de los Warriors, no me acuerdo. Inclusive hay un caso no tengo el nombre del jugador ahorita presente, pero un jugador que en una conferencia de prensa previa, quiso bromear con la prensa, empezó a tocar los micrófonos, así como haciendo broma de que, ay, sí, esto es como, no es cosa seria, y a los 2 días salió que era positivo por coronavirus. ¡Órale! Sí. Oye, pues bendito sea el Señor que lanzó Netflix la de Last Dance para que no nos quedemos con las ganas. Por supuesto, súper serio. Sí también está creando como mucha polémica con los salarios de Scottie Pippen y todos los demás que han querido o no han querido participar. Está muy buena. Increíble, ¿no? Y la historia de Dennis Rodman también, ¿no? Sí. Rodeando ese equipo, es una serie, si no la han empezado a ver, muy recomendable. Sí. ¿Está en Netflix? Sí. La publicó Dennis Rodman. ESPN hizo una serie 30x30, ¿no? En la cual hacen esa serie, pero la serie de The Last Dance, pues sí está, ¿no? En la plataforma. Porque Dennis Rodman era de mis ídolos, porque luego se volvió hasta medio gay. Se casó, anduvo con Madonna. Hizo locura y media, era un locochón, pero era de los Pistones de Detroit que ganaron. Es correcto. Si lo sigues mucho, la verdad es que vale la pena mucho esta serie que también hicieron sobre él, el caso en particular de él, porque la verdad es que la pasó después muy mal, ¿no? Sí. Días, 2 o 3 años en las cuales tenía la vida loca de las fiestas. Él reconoce que se vivió alcoholizado 3 años seguidos, ¿no? Sin dejar de tomar. Su relación familiar está completamente rota, ¿no? Pero bueno, es una historia digna, está buena. Yo ayer me eché este capítulo en ESPN y sí, la verdad es que es muy bueno. Sí, también, y checan luego el discurso que se aventó muy emotivo en el Salón de la Fama. Creo que googleenlo, véanlo y hasta van a chillar todos. Oye, seguro. Alonso, ¿qué te parece si que no sea la última vez? La verdad, creo que hay muchas noticias y si tú... No, te vamos a estar molestando muy seguido porque... Bueno, si tú quieres. Pero... No, yo encantado de la vida. Sí, no, porque por lo que dices, es decir, los planes en esta era, pues son planes simbólicos, diría yo. Antes si decías tú, empieza en septiembre la pretemporada o la temporada, ahora dices, en septiembre empezamos, pues no sabemos, ¿no? Nadie sabe. ¿Quieres que se ría el diablo? No, había un programa de radio, nadie sabe, nadie supo. Entonces, en esas estamos. Pero te agradecemos mucho por todos tus datos. Yo les agradezco la invitación. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Un placer estar con ustedes y aquí cuando gusten estoy disponible. Sí, te vamos a echar muy seguido unas llamadas, la verdad, porque sí nos hace falta mucho. Un abrazo.
Cuídense mucho, un placer estar con ustedes. Ay. Bye. Maravilloso. Híjole, y nosotros... Los vaqueros, que ya es... Sí, hombre. Ya se emocionó el George. Ya se emocionó George. Ya veo que hay otro. Nada más son dos. Bueno, y mi papá también les va. Mi papá también le va a los vaqueros. Sí, yo soy acerera, pero mi papá le va a los vaqueros. Me lo tienes que presentar para echarnos un día unas chelas en un partido. Claro que sí. Claro, desde México, porque dicen que es muy caro ir a ese estadio. Acá en la casa. Sí, es así. Yo lo invito o él me invita y ya. Órale. Oigan, chicos, José Luis Ángeles Bolenga nos dice: estamos pendientes. Boleaga, perdón. Es que siempre dices Boleaga. ¿Qué nos hablen dice? del proyecto 18. Ja, dice Luis R. Salinas Cordón. Dolores Rosas, hola mi muñequita, saludos a todos. Desiree Rivera también nos dice buenas tardes, le mandamos un saludo. Y Raquel Carranza Domínguez, saluditos desde Santa Úrsula, Coapa. Eso, esos a todos. Bueno, ¿a quién vas a tener, George? Vamos a tener al antropólogo Francisco Javier Guerrero, un maestro de muchos años en antropología, un investigador de los movimientos chicanos que se llamaban antes, o sea, de mexicanos que se van a Estados Unidos, un antropólogo que conoce mucho de cultura, y hablando con él, que es un amigo mío de hace muchos años, él me decía que hace algún tiempo, algunos ayeres, estaban entre los antropólogos y virólogos estudiando algo que ahora ya tenemos aquí, que iba a venir una pandemia. Y le dije, oye, ¿no te estás refiriendo a Bill Gates? Dice, no, nosotros antes de Bill Gates ya habíamos dicho esto. Y ahora leo un artículo en El Universal de Adriana Malvido, de una reunión que hubo en donde varios expertos ya planteaban esto por la deforestación, por el derretimiento de los hielos, por el incendio aquel tan espantoso que hubo en Australia hace poco, y podemos dentro de algunos días tener a una muchacha que está en Australia para que nos platique de eso, por la quema de carbono que ahora el señor López Obrador dice que pues vamos a quemar mucho carbono. Es cierto que las llamadas energías limpias han sido también un medio para que destituyan a los indígenas de sus lugares y se pongan ahí y no les paguen nada. Eso es cierto. Y hay que decir que las llamadas energías limpias que surgieron con Felipe Calderón y Peña Nieto fue a costa del despojo de muchos territorios indígenas y la apuesta de las torres eólicas. Eso es cierto. Pero también hay que volver a las energías limpias, no hay que usar solamente carbón y demás. Y ya dijimos varias cosas y aquí está nuestro querido amigo Francisco Javier Guerrero, que me estabas platicando, Francisco Javier, si me escuchas, me estabas platicando que hace años tú con algunos antropólogos y virólogos y demás ya preveían que venía un nuevo virus que nos está dando en la madre a todos. ¿Cómo fue eso? Bueno, esta es una crónica de una pandemia anunciada. Es decir, me llama mucho la atención que multitud de gentes dicen, oh, esto es algo inesperado, algo que no sabíamos que iba a venir, es terrible. Mira, te voy a decir una cosa, ha habido multitudes de científicos, de biólogos, de gente de diversas ramas de la ciencia, que números absolutos son bastantes, quizá en números relativos sean pocos. Yo puedo citar a una multitud, solamente voy a referirme a un texto.
Hay un compañero antropólogo que se llama Miguel Ángel Adame. Él escribió un texto que se llama Ébola y la mundialización epidémica. Lo escribió en 2014, que ahí narra cómo va a ser la pandemia actual. Lo escribió en 2014. Fíjate. Ahora bien, O sea, antes de Bill Gates, porque los Bill periódicos Gates, comerciales nada más voltean a ver a Bill Gates porque les da lana, pero a este científico pues no lo conocen. Pero síguele. Y porque de hecho el colega Miguel Ángel Adame nos da una bibliografía de una multitud de biólogos y científicos que habían predicho una pandemia mundial. De hecho, el director de la Organización Mundial de la Salud, que en 1996 declaró: sobreviene una crisis mundial de enfermedades contagiosas. 1996. Lo que sucede también es que no se le hizo caso, no se le tomó en cuenta, fue una voz en el desierto, ¿no? Ahora bien, yo pienso una cosa, esto de la pandemia no era muy socializada, no se divulgaba mucho, porque tenía que haber una cierta ignorancia planetaria acerca de las epidemias. Todo el mundo sabe que las epidemias han existido. Yo creo que hasta los niños saben que existió una peste negra en la Edad Media, saben que ha habido pues este tipo de padecimientos, que existen los microparásitos. Española. Sí, la española, que fue casi universal. Pero el problema es que luego se pasa a la oscuridad, como que no se trata de divulgar qué pasa con esas epidemias por varias razones. Por ejemplo, que el doctor Ignacio Aldama en los años 70, 1977, habló de una terrible epidemia tropical, que es el dengue, que todavía está dando estragos en muchos lados. Lo que le llamaba la atención al doctor Almada es que esta epidemia tenía una extensión geográfica enorme y cada vez era mayor, esta extensión geográfica. Resulta que la gente en aquel tiempo, era una epidemia en el Caribe, tenía como resultado un ausentismo laboral gigantesco, y en un lugar que es muy turístico. Y junto con el ausentismo laboral, obviamente se daba también el derrumbe del mercado interno. Eso le preocupa mucho a la gente que está obsesionada con las ganancias. Entonces, naturalmente, el problema también es que se pensaba que las epidemias, en primer lugar, son localizadas en un sitio geográfico especial, son pasajeras, o sea, duran cierto tiempo, y pueden matar a varias gentes, pero casi siempre son las gentes pobres, son las gentes marginadas, son la gente menesterosa. Es cierto que los microparásitos, como los virus, atacan a cualquier persona, no se fijan en la clase social, pero una vez que las epidemias vienen, generalmente los acaudalados y la gente rica tienen el mayor chance de ir a servicios médicos, sanar, pero este virus maldito, la cual, de COVID-19, aparte de que no se fija en las clases sociales, incluso mata a todo el mundo. Es decir, no hay problema, porque no hay una cura, no hay manera de sanar cuando ese virus ataca, ¿no? Solamente recurrimos, como dice Gers Manero, a las tácticas medievales, o sea, a la cuestión de lavarse las manos, a confinarse, todo eso que ya se hacía en la Edad Media durante la peste bubónica. Ahora bien, nosotros, efectivamente, teníamos un grupo de antropología médica ya en los años 80, y en particular gracias al tesón y al trabajo enorme de una compañera antropóloga e historiadora que se llamó Elsa Malvido, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella fue una gran estudiosa de las epidemias en tiempos coloniales, y efectivamente estábamos tratando de ir más allá de esa época histórica y ver qué pasaba con las epidemias actuales. Sobre ese particular, el problema es que Elsa falleció, y no por una epidemia, la mandó el maldito cáncer, ¿no? Yo, por mi parte, seguí trabajando otro tipo de temas
que tienen que ver con la migración y con la frontera, con los chicanos, con la frontera norte, pero de alguna manera, aunque fuera de mi trabajo específico, trabajé también lo de las epidemias y me encontraba con que efectivamente hay como una especie de tratar de que la ignorancia nos invada a todos. Y veamos el caso de esta epidemia de 1918. Fue una epidemia también de carácter casi universal. Mató a millones de gentes. Y sin embargo, el propio gobierno norteamericano, donde la epidemia se dio con particular virulencia, ocultaba los efectos deleterios, letales, brutales de esta epidemia. Y, por ejemplo, en Filadelfia y en San Francisco, en pleno 1918, se invitó a la gente a festejar el triunfo sobre Alemania en la Primera Guerra Mundial. Fue un contagiadero brutal. Y el gobierno sabía que se iban a contagiar. Y le volvió gorro, le volvió absolutamente gorro, ¿no? Ahora, esta epidemia actual había sido incluso predicha en la ficción. Michael Crichton, por ejemplo, el autor de Parque Jurásico, tiene una novela que se llama La amenaza de Andrómeda. Sí. Que se refiere precisamente a una pandemia mundial. Ya hay muchos otros autores. Es que aquí hay un problema. A los tales científicos no se les pela, a menos que las aportaciones de ellos sean en favor de los intereses de la gente que domina el mundo, los grandes magnates, los dueños de corporaciones, gente como Von Braun, que manejaba la cosa del espacio, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo. Humberto Bravo es un gran meteorólogo mexicano, era antropóloga, en favor de los intereses de la gente que domina el mundo, los grandes magnates, los dueños de corporaciones, gente como Von Braun. Sí. Les voy a poner un ejemplo. Humberto Bravo es un meteorólogo que trabaja en UNAM, ya está un poco veterano. En 1959, él propuso la evacuación de la Ciudad de México debido a la alta contaminación. Por supuesto, nadie jugó lo que él planteaba, ¿no? O sea, estamos viendo que por fortuna ahora está haciendo más caso a la gente del sector salud. Y aquí nos encontramos también con un problema, que es que gracias a eso que llaman neoliberalismo, en todo el mundo se dio una especie de gentrificación, o sea, una elitización, no solamente de las ciudades, sino de los servicios de salud. Se concibió a la salud como un gran negocio íntimamente ligado a la industria farmacéutica. Y los servicios de salud se convirtieron ya en un privilegio de la gente acaudalada, de la gente con poder adquisitivo. O sea, a final de cuentas, los clientes de esos servicios de salud son los enfermos, y enfermos con muchas posibilidades de curarse si tienen, como dicen los mexicanos, feria. Pero en cambio, la gran mayoría de la población, la gente marginada, la gente desechada, esa le fueron alejando los servicios de salud. Yo mismo he tenido experiencia aquí en México. Voy a decir algunos casos. Por ejemplo, yo he llevado gente, y voy a decir los nombres, a Joco. Sí. No había radiografías. Llevé a otras personas al hospital que está en el Parque de los Venados, desde el Seguro Social, ¿no? No había analgésicos. En multitud de hospitales me he encontrado con la carencia verdaderamente asombrosa, brutal, de equipo médico. No culpo a médicos y enfermeras y enfermeros, ¿eh? Muchos son gente muy amargada, gente muy esforzada, que tratan de hacer muchas cosas con lo poquísimo que tienen. Pero efectivamente, en esta privatización y mercantilización de la salud, resulta que en efecto la cosa se fue marginando para la gente pobre. El resultado es que no se entiende que el derecho a la salud es un derecho humano, que debe ser algo tomado por el Estado, y que evidentemente el Estado debe comprometerse a garantizar la salud de cada uno de los habitantes de este planeta, incluyendo a nosotros los mexicanos. Ahora, voy a decir una cosa. Respeto mucho al compañero Hugo López-Gatell, respeto mucho a Claudia Sheinbaum, son amigos, son compañeros de mucho tiempo. Yo entiendo que tienen un problema porque ellos saben muy bien que están enfrentándose con un sistema de salud en ruinas,
ellos lo saben muy bien. Sí. No pueden decirlo abiertamente porque no quieren tampoco que la gente se espante más de lo que ya está espantada, ¿no? Porque efectivamente el problema no solamente la amenaza de la muerte, sino la amenaza de una multitud de sufrimientos, de sufrimientos, de dolores, porque además esta maldita enfermedad, si uno se recupera, deja secuelas, deja problemas con los pulmones, deja problemas con las vísceras, es un bicho devastador, y esto tiene que ver mucho con un problema que les voy a decir. Por ahí hay un cuate que se llama, un hombre bastante inteligente que se llama Jorge Sánchez Cordero. Jorge ha hecho un curso sobre las epidemias y en la revista Proceso apuntó que los que piensan que la pandemia es producto de la globalización caen en un simplismo, dado que el comercio y los viajes siempre han existido. Y se refiere a epidemias que han existido desde la época, pues, de Tucídides, en la Ilíada, y desde la prehistoria, ¿no? Bueno, creo que el simplismo es por parte de él. O sea, efectivamente, las epidemias se daban desde hace miles de años, pero es básicamente ahora que las epidemias se han convertido en el último grito de la moda, y una moda macabra, por la sencilla razón, no solamente de que los viajes y los desplazamientos de personas son mayores, sino porque el propio sistema dominante llamado capitalismo ha provocado un conjunto de epicentros y de fuentes de las epidemias. Por ejemplo, la zoonosis. ¿Qué cosa es la zoonosis? La zoonosis es cuando ciertos animales que contienen virus entran en contacto con los seres humanos y les transmiten los virus que ellos tienen, o a la inversa. Generalmente esto no se daba. Por ejemplo, la cohabitación entre murciélagos y seres humanos durante miles de años no provocó ningún problema para los seres humanos. Generalmente los murciélagos contienen virus que ellos mismos no tienen gran daño por tener virus internamente, vuelan, llegan a tener 31 grados de temperatura y los virus no les molestan, los tienen pero no les molestan, excepto en algunos casos, por ejemplo el virus de la rabia, que sí lo transmiten algunos tipos de murciélagos. Pero aquí la cuestión es que la zoonosis, o sea, la alteración, la devastación de los ecosistemas, ha hecho que se dé un conjunto de contactos irregulares y patogénicos entre hombres y animales. Y esto da como resultado, efectivamente, que aparezcan nuevas cepas de virus. Los virus son animales, bueno, algunos piensan que no son animales, algunos piensan que ni siquiera son seres vivos. Son seres que no tienen ADN, pero lo buscan. Y entonces infectan a las células de diversos animales o de seres humanos para robarles su ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿no? Una vez que les roban el ADN, entonces empiezan a multiplicar y causan multitud de enfermedades. Ahora, debido a la selección natural, resulta que estos microparásitos tienen una gran capacidad no solamente de reproducirse, sino de mutar. Cuando se habla de coronavirus, hablamos de una multitud de coronavirus. Este último es el SARS-CoV-2, ¿no? Que es un tipo de virus que es muy mutable. Bueno, hasta ahora no se ha sabido que sea tan mutable. Pero, por ejemplo, ya en Wuhan, donde se habla del epicentro de esta pandemia, en Wuhan, ya se había descubierto otro coronavirus que causó una epidemia en 2003. Y tranquilamente pasó, pues, pasajeramente la epidemia, no pasó nada, y todo el mundo cayó sobre ese particular, ¿no? Entonces se han dado, por ejemplo, el chikungunya. Esta fue otra epidemia feroz que básicamente aparece en África, pero se transmite por todos lados, de repente, gracias precisamente, entre otras cosas, a un instrumento mortífero que solo los aviones, porque resulta que los pasajeros que venían de África lo transmiten a lugares de Europa, América y otros lados, ¿no? Entonces nos encontramos con que estamos invadidos, ¿no? Y no tenemos, ¿no? Sin embargo, yo pienso que los seres humanos en condiciones catastróficas, difíciles, históricamente muchas veces hemos sido capaces de remontar una serie de aspectos muy difíciles. Ahora, gran parte de las poblaciones están realmente en peligro. Y voy a hablar en particular de los migrantes.
Es decir, actualmente la gente se desplaza de unos territorios a otros, no solamente por razones laborales. Sánchez Cordero, hay a veces, ¿sí? Porque hay sobre las epidemias y en la revista de los migrantes. Es decir, actualmente la gente se desplaza de unos territorios a otros. Adelante. Razones de mucho tipo, por ejemplo, ambientales, no solamente laborales, también por el terror. Por ejemplo, pensemos en la delincuencia organizada que atemoriza y aterroriza a las poblaciones en Centroamérica, y estos trabajadores tienen que venir a México y tratar de asilarse en nuestro país y tratar de pasar a Estados Unidos, cosa que el gobierno norteamericano les impide. Ahora, cuando uno conoce México como antropólogo, te encuentras con que realmente hay multitud de municipios, hay multitud de comunidades, hay multitud de aldeas donde no solamente no hay agua, sino que la presencia de un médico, la presencia de un simple enfermero o enfermera, no se da para nada, no tiene ninguna presencia. Es decir, la gente tiene que caminar kilómetros y kilómetros para encontrar un médico tipo alópata. Y claro, esto los hace que tengan que acudir a sus médicos, a sus curanderos, a sus hierberos, muchos de los cuales son buenos, son médicos tradicionales, eficaces en mucho tipo de padecimientos. Claro, sin embargo, no te curan un cáncer, no te curan un enfisema. Hay enfermedades crónico-degenerativas que ellos no te curan. Sin embargo, actualmente, y frente a este conjunto de carencias espantosas, resulta que muchas comunidades se han organizado, han creado cercos sanitarios, han pedido la entrada de gente foránea, incluso de la propia comunidad, y están usando también muchos de sus recursos tradicionales para defenderse y han generado organizaciones comunitarias que nosotros mismos no tenemos aquí en la urbe. Nosotros somos un poco más pelmazos o más gilipollas en ese sentido, ¿no? Ahora, estos migrantes centroamericanos que llegan a nuestro país están francamente desamparados, es decir, los lugares a donde van. Algunos logran instalarse en algunos albergues que han tenido gente como Solalinde, por ejemplo, pero la mayor parte están dispersos en pleno desamparo y frente a la amenaza del COVID. Y lo mismo pasa en la frontera norte con nuestros compatriotas y también con centroamericanos y con haitianos, que están esperando, muchos de ellos, la posibilidad de que el señor Trump les dé asilo en Estados Unidos, cosa que se ha vuelto definitivamente muy difícil, porque el señor Trump, aparte de que le echa la culpa a China de este terrible mal, dice que también nosotros llevamos los padecimientos a los Estados Unidos y que por lo tanto somos un peligro. Siempre hemos sido un peligro para el gobierno norteamericano. O somos delincuentes, o llevamos patologías, o somos de raza inferior, o somos unos imbéciles, en fin, todo tipo de males que nosotros mexicanos llevamos a Estados Unidos, aunque gran parte de la economía norteamericana se sostiene gracias a nosotros, como se muestra muy bien en aquel documental de Araujo, ¿no? Es decir, un día sin mexicanos. Un día sin mexicanos. Sí. Entonces, aquí la cuestión es que, por otra parte, la posibilidad de que toda esa gente tenga la posibilidad de acudir a servicios médicos es muy precaria. Yo conozco, pues, Baja California, conozco el sur también, conozco la frontera meridional. Los servicios médicos son absolutamente precarios, en algunos casos realmente inexistentes, ¿no? Es decir, no hay clínicas, no hay consultorios. Muchos médicos incluso han dejado de trabajar, gente honesta, gente sincera, pero han dejado de trabajar en la provincia por la sencilla razón de que no cuentan con equipo médico, que no cuentan con recursos, que no cuentan pues con posibilidades de recetar medicamentos, porque esos medicamentos no existen en las zonas donde están laborando. Y por otra parte, en esta maravillosa época neoliberal, yo mismo como antropólogo he sido testigo de que multitud de hospitales y de clínicas estaban totalmente abandonadas. Se inauguraron con gran pompa y circunstancia, como diría el compositor Elgar, y luego resulta que algunas clínicas y hospitales eran simples establos, habían sido acondicionados incluso para peleas de gallos o babosadas de este tipo, ¿no? Entonces, esto es terrible porque con toda seguridad
debe haber un subregistro de las enfermedades. Ahora, yo pienso, sin embargo, esto no es culpa de López-Gatell, como dicen sus enemigos. Esto es un problema de las ruinas que nos dejó el famoso neoliberalismo, que ha sido efectivamente prepotente mundialmente en todo el planeta. Entonces, la cuestión aquí, por otra parte, es el problema de la cultura. Nosotros los antropólogos, se supone, y efectivamente estamos en ese patín, de que somos estudiosos de los rasgos y complejos culturales de un país determinado o del mundo entero. Aquí nos encontramos con que hay una devastación territorial, en gran parte por la existencia de megaproyectos. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que cuando estas grandes compañías mineras o estas compañías de transgénicos llegan a territorios en nuestra América Latina, claramente devastan el territorio donde se instalan. Por ejemplo, imponen el fracking famoso o fractura hidráulica, y irrumpen de tal manera que el territorio comunal prácticamente empieza a desintegrarse o desaparece completamente, y viene una acumulación que se llama de despojo hacia las comunidades indígenas. Esta acumulación causa desplazamientos de población. Francisco Javier, en este caso también están las industrias eólicas, en este caso de despojo a los que viven en determinados territorios. Sí, desde luego, el que se piense en que haya industrias renovables es correcto teóricamente, porque efectivamente la industria que se basa en combustibles fósiles va a ir desapareciendo en el futuro y tiene que haber industrias renovables. Pero la cuestión es que estas compañías eólicas que han llegado, por ejemplo, a la costa de Oaxaca, han despojado vilmente de sus territorios a la gente de las comunidades indígenas, y también los han engañado muchos con contratos puramente verbales, porque la gente indígena tiene confianza en lo que le dicen, son gente mal pensada, ¿verdad? Entonces han engañado con contratos que no son firmados. Entonces esto plantea lo mismo con la cuestión minera, porque también muchas de estas compañías mineras llegan y les prometen el oro y el moro a la gente y les señalan que van a tener una multitud de beneficios, y efectivamente en algunos casos estas compañías llevan ropa, llevan alimentos, llevan regalos y tratan de conquistar y cortejar a la gente como de lugar, ¿no? Esto evidentemente ha hecho que en algunos casos, tomando en cuenta que la reforma al artículo 27 del año 92 propició que se fueran destruyendo los ejidos y comunidades y se convirtieran en entidades mercantiles. O sea, tanto ejidatarios como comuneros ya tienen las posibilidades de vender, comprar o alquilar sus territorios, y muchos han sido realmente cortejados, seducidos por las compañías transnacionales que efectivamente les compran sus territorios o se los alquilan y ponen allí sus megaproyectos. Pero hay que tomar en cuenta que estos megaproyectos hacen una devastación de los ecosistemas, y entonces proviene esta cosa que llamamos zoonosis, que es esta interacción entre seres humanos y animales que muchas veces provoca efectivamente la aparición de nuevos virus, de nuevas cepas de virus. Y esto es evidentemente un problema mundial, porque esto se ha dado en Oceanía, se ha dado en todas partes. Por ejemplo, las granjas porcinas que existen en Yucatán son actualmente una gran fuente de virus. Y lo mismo los mercados chinos, efectivamente, aunque claro, no hay que llegar al extremo de la señora Carmen Salinas, que dice que esto es un castigo de Dios, porque los chinos comen murciélagos, ¿no? No, eso es una malandronada ridícula, ¿no? En realidad, este tipo de alimentos en mercados chinos, efectivamente son muy antiguos, pero la cuestión es que Wuhan hay que tomar en cuenta, en el caso de Wuhan es algo así como el Silicon Valley de China. O sea, ahí se dan grandes experimentos científicos, hay laboratorios donde se dice incluso que se procrean virus. Eso no tenemos realmente pruebas en ese sentido, pero sí, evidentemente, el propio Trump le echa la culpa a China de que se creó un virus. Bueno, yo no sé si se creó, puede haberse efectivamente, las cepas de virus pueden haberse escapado de laboratorios, y en todo caso han ya sido escenarios de aparición de virus en 2003. De hecho, la World Complex
World Complexity Science, es una asociación norteamericana, descubrió hace 15 años la aparición de un virus en China, en esa región, y hace 10 años también en China, pero en otro lugar que no era Wuhan. Es decir, el problema no es que sean chinos, sino las condiciones en que efectivamente se da el carácter de la irrupción del capitalismo en China. Hay que tomar en cuenta, yo no soy maoísta, confieso que nunca he sido maoísta, pero la verdad es que el tiempo del señor Mao Zedong, estas epidemias casi no aparecieron, es decir, estaban prácticamente ausentes. Algunas veces dieron brotes epidémicos, sí, pero claramente estaban ausentes. Pero es esta el enloquecimiento compulsivo por la ganancia lo que hace que efectivamente estas zoonosis aparezcan con una frecuencia desbordante, ¿no? Y esto afecta, por supuesto, a los migrantes. Los europeos tienen pánico, efectivamente, de que toda esta ola de migrantes que llegan de África, especialmente del norte, lleven también un conjunto de virus. Pero a la vez, a la inversa, porque los europeos, a su vez, están ahora realmente repletos de virus y están infectando al mundo entero también, aunque ahora los campeones somos los de América Latina, porque efectivamente el virus ha encontrado aquí, ha hecho su agosto, aunque todavía estamos en mayo, ¿no? Todos los encontramos efectivamente con que por otra parte se dice, no queda más remedio que esperar una vacuna que puede tardar 2 o 3 años, o algún tipo de medicamento, aunque hay que tomar en cuenta que existen, por ejemplo, el famoso interferón 2B, que se descubrió en Cuba. Ahora, aquí el problema con el interferón 2B que ha sido llevado a China precisamente en estos últimos meses, parece que ha dado resultados buenos. El problema con lo que proviene de Cuba es que es considerado rojillo, subversivo, malo, satánico, e incluso los viajes de los cubanos a muchos lugares donde hacen una labor efectiva ha sido realmente estigmatizada. Se dice que los cubanos son esclavos, que no pueden desertar porque sus familias están como rehenes en Cuba. Pero estos médicos cubanos, por ejemplo, en Haití, hicieron una gran labor cuando fue el terremoto de Haití recientemente, y ya ha generado efectivamente muchas labores muy meritorias en muchas partes, incluso en Brasil, antes de que llegara este filántropo de Bolsonaro. Sin embargo, aquí la cuestión es que hay otras cosas, como por ejemplo el Redesivir, o como se llama esa cosa, ya se me olvidó cómo se dice. El problema es que estas cosas son muy caras, son muy caros. Las pruebas, por ejemplo, se critica mucho aquí a López-Gatell porque se dice que aquí no se hacen grandes pruebas como en Corea del Sur. Lo que pasa es que esas pruebas que realmente implican grandes costos. Y el problema con nuestro país es evidentemente el raquitismo presupuestario. El hecho de que no tenemos dinero, no tenemos bienes, no tenemos servicios. Los intereses que pagamos por la deuda externa son mucho más altos que el presupuesto de salud. Y esto implica naturalmente una serie de problemas. Es necesario en este momento, porque vienen grandes problemas en México por la pandemia. Uno de ellos es el hecho de que muchas empresas han tenido que cerrar, que despedir gente, porque no tienen la posibilidad de seguir generando sueldos y salarios. No me refiero al señor Salinas Pliego, que tiene millones y millones, no me refiero a él, me refiero a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y viene un gran desempleo. Se calcula que el 47.8% de la gente va a caer en la pobreza, aparte de los que ya existen. Y mucha gente va a caer en la pobreza extrema. Ahora, dice el gobierno del licenciado López Obrador que hay proyectos como el Tren Maya que va a crear 100,000 empleos. Yo creo que él dice de buena fe que esto es un beneficio para la gente, pero más que beneficio es un perjuicio por lo siguiente, porque se pueden crear 100,000 empleos, además de gente que se va a enfermar, pero el chiste es proteger los empleos que ya existen, o sea, garantizar las labores que ya existen en este momento de mucha gente que está siendo despedida o que corre el peligro de quedarse sin empleo. Y en ese sentido, parece muy importante que estos proyectos faraónicos, como el del Tren Maya, el corredor transísmico y el aeropuerto de Santa Lucía, que esta inversión se extienda y que se lleve hacia empleo y salud. Me parece que es muy importante, y también que es importantísima una reforma fiscal.
Es una reforma fiscal porque aquí los que son ricachones o pagan muy pocos impuestos o simplemente no los pagan. ¿Sí? Yo pienso, de esos 73 mil millones de pesos que dicen que se agandalló el señor Duarte de Veracruz, me pregunto cuánto habrá pagado al fisco el señor Duarte. Y así como el señor Duarte, otros muchos señores como su tocayo Duarte, el de Chihuahua, ¿no? En cambio, existen los contribuyentes cautivos, son muchos, pero que pagan poco. Entonces, oye, mi querido Francisco Javier, ¿por qué crees entonces que el señor López Obrador dice no a la reforma fiscal? Siendo que, pues muchos, hasta de derecha, y muchos hasta exsecretarios de Hacienda como David Ibarra, dicen hay que hacer una reforma fiscal en México a fondo para que el gobierno tenga el presupuesto y pueda hacer las grandes obras que se necesitan. ¿Por qué crees que el señor López Obrador está renuente a esa reforma fiscal? Bueno, en 2018 existió una gran polarización de grupos étnicos, de clases sociales y hasta generacionales y de género en México. O sea, nuestra población estaba profundamente fragmentada, dividida y en una gran hostilidad entre grupos sociales. Creo que de buena fe el licenciado López Obrador trata de establecer un sistema de equilibrio de clases, un poco lo que los marxistas llaman un régimen bonapartista, o lo que ellos llaman populista, lo llaman otros. Antonio Gramsci llamaba equilibrio catastrófico. Sí, porque el equilibrio de clases es como una tregua entre las clases sociales y entre diversos grupos. Lo que pasa es que esta tregua no impide que la lucha de clases siga existiendo. Puede darse más sutilmente, pero sigue existiendo. Y entonces el problema es que el gobierno actual le prende una veladora a Dios y otro al diablo, pero eso es quizá la mejor receta para quedar mal con uno y con otro, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que evidentemente la reforma fiscal de carácter progresivo, que grave más a los ricos, pues le molesta mucho a la gente fifí, a la gente acaudalada, a los tycoons, a los magnates, ¿no? Ellos están acostumbrados a no pagar ni medio centavo, porque han sido acostumbrados desde tiempos de Porfirio Díaz a no hacerlo. Precisamente nuestro país se endeudó, tiene una gran deuda externa, en parte porque como no había recursos, se tenía que pedir a la banca privada y a la banca extranjera recursos, y por eso tenemos una gran deuda externa, porque no había una reforma fiscal de carácter distributivo. Entonces, se trata de no molestar a los magnates, y sin embargo eso causa graves problemas al propio gobierno del licenciado López Obrador, porque el gobierno de López Obrador está dando efectivamente algunas reformas sociales a favor de grupos de gente que tiene escasos recursos, pero esta misma gente de escasos recursos se encuentra con que realmente lo que está recibiendo es algo hasta cierto punto bastante liliputiense. Por ejemplo, se están dando créditos a pequeños y medianos empresarios, pero se les dan 25 mil pesos. Bueno, 25 mil pesos está pues para unas chelas, quizá alguna botella de Courvoisier, ¿no? Pero realmente es muy poco, ¿no? Lo mismo el caso de los ninis, o sea, falta muchos recursos. Gran parte de las instituciones, como nuestra propia universidad, el Politécnico, están recibiendo presupuestos que ya de por sí eran magros, que de por sí eran muy raquíticos, y ahora son francamente para pedir limosna, ¿no? Y entonces nos encontramos con que la reforma fiscal se impone como una necesidad apremiante e imperiosa. Lo mismo pasa con nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia. Recientemente el compañero director del INAH nos dijo que prácticamente no tenemos recursos para tener asistentes de investigación y que no hay recursos para que sigamos con nuestros trabajos de campo, que todo esto prácticamente está paralizado. Y entonces también se impone la necesidad de que la reforma fiscal, si se realiza, sea una reforma fiscal para ayudar al empleo y a la salud, no para financiar megaproyectos, porque yo también entiendo al colega y amigo Arturo Huerta cuando dice que la reforma fiscal podría servir para auxiliar megaproyectos, que eso sería
peor el remedio que la enfermedad, ¿no? También es importante conseguir deuda. Es cierto, lo que el licenciado López Obrador alega es que antes se pedía mucha deuda y quedábamos endeudados hasta la médula, y por eso tenemos esta deuda externa gigantesca. Ahora, la cuestión es que en estos momentos los préstamos, créditos y capacidades de financiamiento que nos dan organismos internacionales, tomando en cuenta la pandemia, son de carácter mucho más expedito, mucho más fácil de lograr y mucho más fáciles también de pagar en determinados tiempos. Creo que sería importante incluso acudir al propio Fondo Monetario Internacional, a pesar de toda la peste que ha significado esta institución durante muchos años. Se necesitan muchas transferencias directas. O sea, tiene razón el licenciado López Obrador en atacar la corrupción, pero también aquí suena una cosa rara. Parece que la corrupción solamente existe en lo que se llamó la clase política. Existe la corrupción de Rosario Robles, de Lozoya, pero la corrupción existe, por ejemplo, en la iniciativa privada también. No digo que la mayor parte de los empresarios sean corruptos, pero sí muchos sí lo son. Y sin embargo parece que ellos están tocados por el arcángel Gabriel y que nunca han cometido ninguna especie de acto de corrupción, ¿no? E incluso la corrupción existe a niveles medios. Es decir, incluso nosotros los mexicanos, tomando en cuenta nuestra precariedad, nuestra falta de poder adquisitivo, muchas veces acudimos a corrupciones como la famosa mordida, ¿no? Y cosas por el estilo, que nosotros mismos la hemos practicado de vez en cuando. Una cosa que me da mucho la atención es que en las instituciones donde yo he trabajado, y digo los nombres, la UNAM, la UAM, el Instituto de Antropología, hay una cantidad enorme de aviadores, un montón de aviadores. Claro, claramente estos aviadores son personas que tienen palancas, son tipos que cobran sin trabajar, pero son montones, son titipuchales. Claro, tienen relaciones clientelares, claramente tienen relación con alguien poderoso, con alguien que está arriba. Y claro, en tiempos el PRI y el PAN, esto fue pues el platillo de cada día, el banquete de cada día, ¿no? Pero siguen existiendo en una profesión. Yo considero que el combate que hace el licenciado López Obrador a la corrupción me parece muy bien, pero creo que se limita y que a final de cuentas también hay una cosa, faltan mucho las denuncias formales. Es decir, yo entiendo que el licenciado Santiago Nieto es un hombre muy eficaz, constantemente está descubriendo corrupción y está dando los nombres de la gentuza que ha incurrido en ese tipo de despropósitos, pero luego cuando se trata de juzgar a estos tipos parece que no pasa nada. Es decir, todos están muy tranquilos, como el señor los Moreira, por ejemplo, tipos así. Parece que el ataque a la corrupción... O resulta algo peor, como lo de Javier Duarte, que dice, sí, vamos a darle 9 años de prisión y le regresamos sus 45 propiedades. Digo, bueno, que siendo gobernador compró esa finca que habían supuestamente destinado para los enfermos de COVID, que lo compró con su salario. Dice uno, bueno, ¿dónde está el Poder Judicial? ¿Qué locura es esa? ¿No? Entonces, hay muchos asuntos a tratar, pero te quisiéramos pedir, Javier, si en los próximos días volvemos a hablar contigo, sobre todo de un asunto que creo que es, cuando menos para mí, y seguramente para mis compañeros, súper preocupante, el asunto de los migrantes mexicanos. Nos mandan miles de millones de dólares y nuestros consulados y nuestros demás funcionarios, pues no los protegen, creo que de nada. Cuando hablabas de la película de Arau, Un día sin mexicanos, es clarísimo que si todos los mexicanos que están en Estados Unidos se vinieran a México, se cae la economía estadounidense. Entonces quisiéramos hablar contigo en un próximo programa de esto acerca de los migrantes mexicanos y lo que está pasando. Ya nos has dado y nos dejaste mudos a todos un buen esquema de esto de las pandemias. No es algo, un descubrimiento ahora, sino viene desde atrás y nadie ponía atención.
pero quizás en un próximo programa enfocarnos sobre lo que antes se llamaba chicanos, los mexicanos que se iban a Estados Unidos y los que están aquí. ¿Te parece bien? Me parece estupendo porque sí, nuestros compatriotas nos han mandado 4,000 millones de dólares, o sea, más de lo que se gana por el petróleo, y efectivamente, gracias a ellos la economía se sostiene en multitud de comunidades, ¿no? Y por otra parte, no se les presta la atención ni se les entiende como factores esenciales en la economía nacional. Si no fuera por ellos, estaríamos mucho peor, ¿no? Y claro, ahora está el problema de las leyes antimigratorias, la xenofobia y el racismo del gobierno norteamericano, que nos afecta básicamente a nosotros y también a nuestros hermanos latinoamericanos, y en general a todos los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, ¿no? Claro, podríamos hablar también de nuestros compatriotas como migrantes, aunque con un marco que se refiere a la migración internacional, que es muy importante también. Así es, así es. Pues te agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Te vamos a molestar y también le agradecemos, la vimos pasar 2 veces a tu hija que te auxilió en lo de la pantalla. Dale, por favor, un abrazo muy grande de parte nuestra, pero te vamos a volver a molestar. No puedo darle un abrazo. No. Dale de parte nuestra un abrazo virtual, ¿no? Pero sí queremos hablar contigo de esto de la inmigración, porque me parece que es fundamental en México. ¿Cómo hemos despreciado a nuestros mexicanos que se van, que hacen todo, se suben en trenes, cruzan el río Bravo, se meten por aquí y por allá, y luego nos mandan mucho dinero, y cuando regresan los tratamos realmente como si fueran delincuentes que vienen a visitar a sus familias, ¿no? Entonces eso es para un programa para ti que conoces muy bien y que has hecho con Juan Manuel una investigación larguísima de muchos años que creo que deberían seguir haciendo. Hay que decirle a Lina que no suspenda ese tipo de investigaciones, a pesar de que diga López Obrador que hay que adelgazar, pues que adelgace a otros, ¿no? A los institutos que están investigando este tipo de cosas que tú nos acabas de relatar y que yo anoté algunas y que voy a reescuchar este programa para anotar otras, de cómo la ciencia, la antropología, las ciencias sociales, que además están satanizadas, son de una importancia primordial. Por mi parte, un gran abrazo a ti, otro gran abrazo a tu hija, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Yo les agradezco mucho a ti, Jorge, y a todos los compañeros que han hecho el programa, y les agradezco infinitamente esta posibilidad de expresar todo esto, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues así el panorama, chicos. Bien interesante, ¿no? Sí. Está muy fuerte. Súper interesante. Súper interesante. ¿Qué les pareció? Pues muy bien, más bien todo, hay muchas cosas que están conectadas y también hay muchas cosas que están afectando unas a otras y que realmente están fuera de nuestro panorama, y ya cuando realmente empezamos a atar los cabos, no es casualidad de todo lo que está pasando. Se empezó a privatizar los sistemas de salud, no es casualidad de que se empezó a crear el seguro popular para que se empezaran a dar estas, descentralizar, como quien dice, y empezar a dar otras, a dar otras ayudas a las instituciones privadas porque muchas veces estuvieron saturadas las instituciones del Seguro Social, del ISSSTE, y pues bueno, pues ahí se ve pues la mano de las farmacéuticas también,
Pero pues Así realmente es. eso lo empezamos a hacer porque estábamos saturados en los sistemas de salud, pero tampoco porque no se dejaron crecer y tampoco se invirtió en ellos. Así es. Así es. Oigan, chicos, pues Wexia Savi, saludos al maestro Jorge Meléndez, quien fue mi profesor en la Facultad de Ciencias Políticas. Qué gusto verlos y Un abrazo. escucharlos. Nito Bucio nos manda saludos como siempre. Julieta Domínguez Vera, saludos a todos y felicidades. Caro Molina, saludos a todos. Alex México nos manda un saludo. Viridiana Benjamin, de modo que lo tienes por enemigos a todos los que te han ofendido al ocupar el principado y no puedes conservar como amigos a los que te han ayudado a conquistarlo porque no puedes satisfacerlos como ellos esperaban. El príncipe de Maquiavelo pone esa cita. Y Luis Enrique Olivares dice, excelente disertación, potente viaje a todo lo largo y ancho del pensamiento. Felicidades y gracias. Claro. Muchas gracias a todos. Así Oigan, es. pues era la primera vez que nosotros íbamos a mandar el Vive Latino de vacaciones, bueno, no de vacaciones, de exploración, y pues que nos lo suspenden. Entonces, iba a ser el primer Vive Latino en España, en Zaragoza, Sí, iba a ser en el septiembre, y pues el 11 y el 12 de septiembre, y entonces pues tenía un line-up padre, estaba Café Tacuba, estaba Enrique Bunbury, Vetusta Morla, Aterciopelados, Andrés Calamaro, Molotov, Mon Laferte, Jimena Sariñana, entre otros, y que ya lo suspenden. Y nuestros amigos de Centauros también iban a estar ahí, de Mian Galve y compañía. Sí, pues ya no lo vamos a atender, eran cosas que eran importantes, pues les íbamos a enviar a Molotov tantas veces que nosotros lo hemos visto aquí y a Café Tacuba, pero pues también. Oye, pero pues eso también habla de la preocupación de los españoles por el bicho, ¿no? Por el virus, porque pues si no, porque lo suspenden. ¿Cuál es el motivo? Sí, hemos tratado vamos a hablar con Mafer, porque a Marifer, que yo creo que sí. Nos tiene que dar una gran explicación de todo lo que está pasando, y ella vive en España y tiene muy mapeado todas las cuestiones que están sucediendo allá a través del coronavirus, y también hay una grilla política enorme. Claro, claro. Sí, a Pedro Sánchez lo traen frito los del Partido Popular y de Vox. Entonces yo creo que sí hay que hablar con Marifer, porque estos organismos de derecha han hecho hasta manifestaciones. Yo digo, no hay que desearle la muerte a nadie, pero estos cuates se reúnen para tratar de bloquear a Pedro Sánchez y se van a contaminar. Además. Pues mucho cuidado, señores del Partido Popular y de Vox, que a mí no me caen bien sus ideologías, se van a contaminar y se van a morir. Oigan, Carmen Aristegui hoy salió a pues hablar un poco de su vida privada, desmintió que decían que su papá del papá de su hijo, papá de su hijo era Emilio Cebadúa, y pues tuvo que salir a desmentirlo por estas cuestiones privadas que se han metido en las redes sociales. Espero que no nos llegue a nosotros, porque pues no, ojalá que no. Sí, y justamente estos ataques que ha tenido Carmen Aristegui son los que hemos recibido nosotros ya desde hace tiempo, metiéndose con nuestras familias y los menores de edad, que por cierto yo mañana a las 9:45 estaré dando mi testimonio con Carmen, entonces pónganle mañana a Carmen Aristegui. Mañana. Hablando. Muy bien. Pero por favor, mándale un saludo solidario de nuestra parte a Carmen y dile que estamos totalmente en contra de que cualquier periodista se meta en la vida privada de otro periodista.
Sí. Si un periodista es homosexual, si tiene 3 mujeres, es su bronca y que la resuelva. Pues Pero nosotros en este espacio no nos vamos a meter con la vida privada de ninguno de los sujetos que nos caen muy mal, pero que pues tienen su vida privada y que hagan de su vida privada lo que les dé su regalada gana, ¿no? Y además, eso de meterse con los hijos. Sí, perdón, que si es hijo de Sebadúa o no es hijo de... Pues ella, Carmen, tiene todo el derecho de tener el hijo con quien quiso, ¿no? Perdón, Karina. no, lo que iba a decir, George, es que además, o sea, ese es un tema que hay que tener mucho cuidado de lo que se toca, de temas personales, porque a final de cuentas, pues eso qué, ¿no? O sea, son cosas completamente diferentes. Claro. No se tendría por qué mezclar y bueno, pues además hay que tener límites, ¿no? Y también son fibras muy sensibles en donde pueden caer en cosas más peligrosas y pues exponen además a los menores que presentan en este tipo de cosas, ¿no? Pues sí, si no somos Pepillo Origel, si no somos Pati Chapoy. Así Si es. usted está buscando eso, váyase a otro canal, aquí pura cosa seria. Oigan, me acaba de llegar una noticia bien padre y esperemos que se llegue a hacer, pues el encuentro fotográfico de México va a ser del 17 al 21 de noviembre, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es una gran iniciativa que se hace año con año con todos los fotógrafos y pues estamos muy contentos de recibir esta primicia y que pues la verdad es un gran espacio para que sea un punto de encuentro y todos los fotógrafos lleguen a mostrar portafolios, tengan talleres con personas que son experimentadas y pues a partir de eso, pues mucha gente también ha descubierto esta cosquilla o este gusanito que se dice del fotoperiodismo que parece vicio. Se hace vicio más bien. Se hace ¿no? vicio, exacto. Karina, por favor, te vamos a dar los honores de la despedida. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y por ponerle ahí en su canal, en el canal ya sea de YouTube o en la página de nuestra fanpage. Los queremos mucho, gracias por escucharnos y pues a ustedes, mis queridos compañeros, nos vemos mañanita, ¿no? A las 8. Y no se olviden Sí. de donar, también ahí hay un botón hay que para donar. Y Así y sí, y denos likes en todas nuestras redes sociales. Y pues nos vemos mañana. Nos Pues vemos. ahí nos estamos viendo mañana y cuídense mucho. No salgan. No salgan. No salgan.